Hola hermanos y hermanas, un gusto saludarles nuevamente después de mis vacaciones. Un gusto estar nuevamente acá, así que hoy nos corresponde hablar sobre la voluntad de Dios. Algo nos hablaba la semana pasada el hermano Alex sobre la voluntad de Dios, así que esta sección o esta reflexión va en torno a una segunda parte. Ya. Y quisiera que comenzáramos orando para que el Señor hable a nuestras vidas, para que nuestro Padre hable a sus hijos. Así que oremos. Amado Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos, Señor, tener espacios de reflexión, espacios de cercanía, Señor, espacios donde podamos pensar, buscar y anhelar también de tu palabra, de tu voluntad, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, algo nos mencionaba nuestro hermano Marcelo también, y es que tu nombre, Señor, es difamado. Los reinos de este mundo, Señor, no anhelan tu reino, Señor, no se dejan gobernar por ti, y tu voluntad, Señor, tampoco es consultada. Y lo que es mucho más triste también, a veces tampoco es consultada por tus hijos. Padre, te rogamos que seas tú dando claridad a nuestras vidas, convicción, y que podamos acercarnos, Señor, en confianza hacia ti, mediante los méritos de tu Hijo, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Sé tú hablando, sé tú interrumpiendo nuestra vida, nuestra comodidad, Señor, todos los esquemas, toda la teología que a veces armamos, Señor, y como lo dice Pablo, Señor, a veces es como estiércol porque no nos permite conocernos o conocerte a ti, Señor. Padre amado, que nuestro conocimiento de ti, Señor, nos haga vivir y mirar distinto las realidades que están ocurriendo en este tiempo. Todo esto lo entregamos en tus manos, Señor, sabiendo que lo mejor solo puede provenir de ti, Señor. Lo mejor está en ti, en tu voluntad, Señor, como dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. Permítenos, Señor, comprobar cuán buena es tu voluntad para nosotros, para la humanidad. En el nombre de Jesús entregamos todo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, quisiera compartir, entonces, voy a compartir pantalla, pero antes les quisiera preguntar, ¿cómo ven ustedes el acercamiento de Jesús a la voluntad de Dios? ¿Cómo se acercó Jesús a la voluntad de Dios? Yo sé que ustedes son estudiosos y estudiosas de la palabra, así que mientras más podamos reflexionar, o sea, esto no queda solamente en la reflexión del día domingo, sino que también la conversamos durante la semana, entre nosotros, entre los ministerios. Esa es la idea, que el Señor hable también. Dejarlo hablar. ¿Cómo se acercó Jesús a la voluntad de Dios? Aquí vamos a ver un quiebre quizá. Así que permítanme compartir pantalla esta breve reflexión. El acercamiento a la voluntad de Dios. Ese es el título. ¿Avisan? Ahí sí. Perfecto. Entonces, vamos a conversar sobre el acercamiento a la voluntad de Dios. Y quizás usted se pregunta, ¿por qué le puse una X o por qué lo tachamos en la palabra Dios? Bueno, ahí lo vamos a explicar más adelante, pero lo importante a saber es que vamos a hablar del acercamiento a la voluntad de nuestro Padre. Quise reemplazar Dios por nuestro Padre, que es más personal. Y es necesario hablar de la voluntad de Dios por un tema de que en el mundo hay distintas voluntades. El mundo nunca ha sido un lugar seguro desde que el humano pecó, desde que el ser humano pecó. Así que el mundo no es un lugar seguro, en el mundo no se cuidan las vidas, el mundo es un lugar violento incluso. El mundo es un lugar donde las voces son silenciadas, donde otras vidas o algunas vidas tienen mayor dignidad o mayor valor que otras.
En el mundo hay mucha segmentación incluso. Hay mucha amenaza frente a la vida, frente a los niños, frente a las mujeres, frente a los adolescentes. La dignidad incluso se ha desvirtuado por completo en el mundo. Marcelo también nos comentaba hace unos minutos de las terribles noticias que conocemos hoy. O sea, por un pequeño accidente, un topón de auto, resulta que ahora se mata también. O durante la semana hemos oído de cuánta gente desaparecida, chicas incluso. El mundo es un lugar desolador incluso, en ciertas ocasiones, y desgarrador. Hemos visto en la semana estas noticias sobre madres, hijos, hermanos, padres, familiares que con un clamor desgarrador hablan de la desaparición de sus hijos. Es increíble que en nuestra realidad como chilenos, chilenas, en solo estos 10 años ya van casi 1000 niños desaparecidos. Entonces el mundo no es un lugar seguro para los niños, para las niñas. El mundo no está preocupado de resguardar, de proteger la vida. Y es porque en el mundo actúan distintas voluntades. El nombre de Dios no es respetado, la voluntad de Dios no es consultada. Por eso es necesario hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque en medio de esta situación, las personas se preguntan, bueno, ¿dónde está tu Dios? Bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si dicen que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué perdí mi matrimonio? ¿Por qué perdí a un familiar? ¿Por qué estoy pasando por depresión incluso? ¿Por qué estoy sufriendo la pérdida? ¿Por qué estoy sufriendo la soledad? ¿Por qué estoy sufriendo el rechazo? ¿Por qué he perdido a mis hijos, a mis hijas, a mi hija? Hay distintos relatos desgarradores, preguntas desgarradoras, y es necesario hablar de la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hablamos de la voluntad de Dios a un mundo que nos consulta y nos hostiga con la pregunta? Bueno, quisiera partir mencionando lo que no es la voluntad de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 14, en la Reina Valera dice, así que no es la voluntad de Dios, su Padre, que está en los cielos, que se pierda ni uno de estos pequeños. Este relato lo encontramos en medio de Jesús cuando habla sobre la parábola de las ovejas, del pastor que busca, ¿cierto? Por lo menos la que se perdió frente a las 99. En medio de ese relato, Jesús nos dice que no es la voluntad de Dios. O sea, partamos de ahí. No es la voluntad que ninguno de nosotros, que ninguna persona se pierda. Y a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver solamente con nuestra condición espiritual o la salvación del alma, llamémosle así. Tenemos una mal comprensión de lo que es el alma. Los griegos pensaban que el alma era esto invisible, pero no, los judíos veían al ser humano integralmente. Entonces, a veces pensamos que Dios está preocupado solamente de algunas áreas de nuestra vida, pero no. El Señor, nuestro Padre, está preocupado integralmente de nuestra vida, y así que hoy veremos 3 principios para acercarnos a la voluntad de nuestro Padre. Si bien es cierto que el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla y menciona muchas veces la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, la voluntad de Jehová, ¿cierto? Jesús provoca un quiebre. Cuando nos acercamos a Jesús y vemos cómo Él se acercó a la voluntad de Dios, vemos que hay un quiebre frente al resto de los relatos del Antiguo o Nuevo Testamento incluso. Y es que Jesús no habla de la voluntad del Señor, ni habla de la voluntad de Dios. Y quizá usted se pregunta, ¿cómo es eso posible? Bueno, no solo habla de eso, sino que habla y especifica y le da otro matiz incluso, habla de la voluntad de su Padre. Incluso dice la voluntad de nuestro Padre. Así que vamos a hablar de ese acercamiento. 3 principios relacionados a cómo Jesús se acercó a la voluntad del Padre para nuestras vidas.
Lo primero que hay que tener en cuenta, y va relacionado al pasaje que leímos hace unos momentos de Mateo, es que debemos, o la voluntad de Dios, mejor dicho, causa la confianza en nuestras vidas. Es totalmente confiable, debiese causar en nosotros plena confianza de que Él está interesado no solo en la vida, sino que también en tu vida, en tus problemas, en lo que estás pasando. Dios, nuestro Padre, está interesado incluso en tus debilidades, tus fortalezas, tus depresiones, tus desánimos, mis desánimos. Está interesado incluso en lo que me está impidiendo vivir, si tengo o no para comer incluso. Dios está preocupado de tu realidad cotidiana. Nuestro Padre está preocupado de todo lo que te afecta, todo lo que te impide vivir la vida plena en Él. Entonces nos dice la palabra en Juan 6:40, dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. O sea, si en el mundo actúan distintas voluntades que provocan muerte, que amenazan nuestra vida, que amenazan la vida de los niños, de las niñas, los adolescentes, las mujeres, la voluntad de Dios es todo lo contrario. La voluntad de Dios es vida. Vida en abundancia, vida eterna para nosotros. Gálatas también dice: tal como Dios nuestro Padre lo planteó, o sea, en su voluntad, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Nuevamente, la voluntad de Dios está enfocada para nuestras vidas en el rescate en la vida, rescatarnos de la no vida, rescatarnos de todo lo que nos lleva a la perdición, de una vida sin dirección, de una vida incluso sin propósito, una vida vacía, una vida en tinieblas, una vida en caos. El Señor no quiere eso para nuestra vida. Quiere que la vida la vivamos en abundancia. Y debemos acercarnos a Él con confianza de que Él está interesado en nuestra vida. Por lo más mínimo, eso debiese causar en nosotros acercarnos con confianza. Dice un relato que está en 2 Corintios, incluso cuando Pablo habla de la tristeza del mundo y la tristeza de parte de Dios. La tristeza del mundo provoca nuestra muerte, provoca un desgaste en nosotros, provoca la no vida, que seamos solo personas sobreviviendo, pero no viviendo. Pero la tristeza que proviene de Dios incluso es para vida. O sea, provoca y renueva algo en nosotros. La voluntad de Dios, y por eso Él ha prometido, y lo dice el Apocalipsis incluso, no es más llanto, no es más dolor, no es la muerte, sino que la vida. Y eso hay que tenerlo y remarcarlo mucho en nuestra vida. ¿Es usted una persona que se acerca con libertad, en confianza, como dice la carta de Hebreos, a Dios, confiadamente a su trono, confiadamente a su Padre? ¿Usted sabe que el Señor está totalmente interesado en su vida? O más bien dice o piensa: ¿cómo Él va a estar interesado si yo soy lo peor? Si yo soy tan bajo, si yo soy una persona que pasa tan desapercibida, que tiene tantas fallas, tantos defectos. Bueno, el Señor te ama. El Señor está preocupado por ti y quiere vida dentro de ti, vida en Él, que quiere compartir su vida contigo. Y esto nos lleva al segundo punto, al segundo principio, y es que debemos acceder a Dios filialmente, quiere decir acceder a Dios como hijos. A mí me parece increíble que Jesús marca un antes y un después en nuestra vida, pero también en la forma de hablar en la voluntad de Dios. Jesús es el primero en hablar de la voluntad de Dios en un tono fraternal, en un tono filial, padre-hijo. Cada vez que Jesús habla de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión al Padre, está haciendo alusión a sus hermanos. Este es mi hermano y mi hermana, el que hace la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, ¿cierto? O heredará el reino de Dios, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Juan 1:12 dice lo siguiente, desde la NTV: pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando Jesús nos habla de la voluntad de Dios, no está hablando de la voluntad del Padre. Es el primero en poner esta relación filial en el Nuevo Testamento y marcando un antes y después en el Antiguo. Incluso quienes tienen un acercamiento a Dios, quienes creen en Jesús, son nacidos de nuevo por el Padre. Son nacidos de la voluntad del Padre, no de la voluntad del mundo, no de la voluntad de la carne, como dice, sino de la voluntad del Padre. Y para acercarnos a Él, debemos acceder como hijos. No hay otra manera de acceder a la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios, si no es como hijos. Jesús enseña en el Padre Nuestro lo mismo. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino. No podemos desear el reino, no podemos desear la voluntad de Dios, que es el rescate, la salvación y la vida en abundancia. No podemos desearlo si nunca hemos tenido un encuentro con Dios como nuestro Padre. Si nunca hemos visto nuestra condición de hijos. Entonces, probablemente mucha gente que esté en la iglesia, no sabemos, quizás nunca haya tenido un encuentro con la paternidad de Dios, nunca haya tenido ese encuentro como hijo de Dios, y quizás no haya nacido de la voluntad de Dios, y eso explicaría que no busque o que algunas personas de nuestras iglesias no estén interesadas en conocer la voluntad de Dios. ¿Es usted una persona que accede o que busca la voluntad de Dios, que anhela la voluntad de Dios como hijo? ¿O no ha tenido ese encuentro, no ha creído en Cristo, no ha tenido ese encuentro con Dios Padre? Porque es necesario que usted se doblegue, rinda sus rodillas y tenga ese encuentro. La voluntad de Dios se ha acercado a nuestras vidas. ¿Cómo respondemos nosotros? En confianza, para que el Señor nos haga libres, nos haga sus hijos. Así que debemos acceder a Él como familia. Hay un pasaje que está en Lucas que dice: ¿cuál de vuestros padres le daría a sus hijos, a su hijo, un pedazo de piedra o una piedra si es que el hijo le pide alimento? ¿O qué padre le daría una víbora a un hijo que pide un pescado para alimentarse? Eso refleja en el fondo, o sea, ¿qué clase de padre no va a querer lo mejor para sus hijos? Nosotros tenemos al Padre, que es el mejor de todos, el Padre Celestial, que incluso estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo para rescatarnos, para que nuestra vida viva en abundancia. Ese Padre tenemos nosotros y debemos acercarnos a la voluntad de Dios como hijos. No solamente en confianza, sino que como hijos, tener nuestros encuentros con Él como Padre, que quiere lo mejor para nuestras vidas, y nosotros como hijos que debemos ser redireccionados y quedarnos en la cobertura de nuestro Padre. Y esto también nos lleva al tercer punto, o al tercer principio, que es acceder a Dios familiarmente. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios no solamente está preocupado de su vida, no solamente quiere entablar una relación contigo, sino también quiere formar una relación entre las personas que salva, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Las personas antiguamente buscaban en los templos la presencia de Dios o el favor de Dios, pero hoy o desde el Nuevo Testamento se nos habla que Dios habita en la familia de Dios. Nosotros somos la familia. Filipenses 2:15 dice: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia. O sea, noten aquí el verbo en plural, los verbos en plural, los verbos haciendo alusión a la vida comunitaria de los hijos de Dios. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios,
y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Filipenses 2:15. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Dios hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Es usted una persona que busca familiarmente o siente cierta apatía hacia la iglesia? La voluntad de Dios no solamente debe buscarse en lo personal con Dios, sino también debe buscarse en lo comunitario. Nosotros como iglesia debemos buscarlo y debemos manifestar en nuestras relaciones familiares la prueba de que Dios nos ha rescatado, la prueba de que Dios nos ha hecho sus hijos, es que nosotros podamos también ver a los demás como hermanos. Nuevas relaciones, el Señor está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, está formando una nueva familia con propósito, que brille en una sociedad, que brille en un mundo en tinieblas. Las personas del mundo no cuidan a sus personas. A veces son apáticas, a veces silencian el dolor, a veces no escuchan las distintas voces que hay. Pero la iglesia no tiene por qué ser lo mismo. La iglesia es un grupo, o mejor dicho, la familia constituida por Dios que ha sido salvada para brillar con un propósito, para manifestar que la voluntad de Dios se está cumpliendo aún donde abunda el pecado, aún donde abundan las tinieblas. Como dice Pablo, la gracia sobreabunda. O sea, la gracia en la familia de Dios debe manifestarse para que la gente, para que las personas puedan ver que la voluntad de Dios se está manifestando. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, también dice, para que fuéramos los primeros, las primicias, para que el mundo vea que si hay familia de Dios, si hay relaciones distintas, es porque hay una voluntad de Dios agradable, que es buena, que es perfecta, que rinde fruto. La voluntad de Dios en nuestra vida no está solamente para ser ignorada, no es ese su fin, sino que es para ser interiorizada en nuestras vidas, para desarrollar una relación filial con Dios y una relación de búsqueda, de compromiso ético, de compromiso evangelístico entre nosotros los hermanos, para llevar fruto. Y como hablábamos al comienzo, el mundo nos hace preguntas. El mundo se pregunta, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa de su voluntad? Yo la había oído, pero veo que siguen pasando cosas, veo que sigue desapareciendo gente, veo que la maldad y el amor se están enfriando, la maldad sigue aumentando. ¿Qué sucede? Bueno, la creación también tiene un grito. La creación también tiene, más que una pregunta, anhela una respuesta, tal como esas personas, tal como esas muchas personas, jóvenes, niños y mujeres que se están preguntando por Dios. Bueno, dice Romanos 8:19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación gime con dolores de parto porque hay algo nuevo que están haciendo. Y es el reflejo de la voluntad de Dios. Hay algo nuevo que Dios está mostrando y son las primicias de la salvación, porque Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas. Y para eso ha conformado una familia celestial, llamémosle, que somos nosotros, los que hemos creído en Él y hemos confiado en Él, y Él ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. Dios está obrando a través de la familia. Dios está obrando a través de sus hijos. Dios está manifestando su voluntad. Y es muy distinto a preguntar cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. Puede ser que tú te preguntes el propósito para tu trabajo, el propósito de tu relación, pero eso es algo, llamémosle, distinto. La voluntad de Dios para todos es esa, crear algo nuevo, rescatarnos, producir santificación en nosotros, producir justicia en nosotros, relaciones nuevas y genuinas de familiaridad entre Dios y nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Los propósitos, eso los puedes ver tú quizás en tu intimidad con el Señor, con nuestro Padre. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros.
que nos acerquemos familiarmente a su voluntad. Y si nos acercamos familiarmente, seremos familiarizados con su voluntad, nos mostraremos a los demás familiarmente, le mostraremos a Dios familiarmente a los demás. Es como lo que hizo Jesús, mostrar un Dios cercano, un Dios que está preocupado, atento. Pero a veces la apatía nos gana, a veces la apatía de no vivir con esta nueva identidad, esta apatía de no vivir como hermanos, significa que estamos desconociendo la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Una nueva humanidad, reconciliar consigo las cosas, todo el mundo. Así que puede ser que este tiempo de pandemia quizás haya aumentado la apatía en tu vida o te hayas distanciado de tu comunidad o estés buscando un lugar seguro incluso. Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo. Quizás eres visita y estás buscando refugio porque ya no sabes cómo silenciar o no sabes dónde depositar tus cargas. Ya la vida se te va de control y ves que los sufrimientos, ves que el dolor no producen en ti vida. Es quizás porque has entregado tu vida, te has entregado a alguien o te has entregado en lugares que no resguardan tu vida. Pero Dios y su buena voluntad sí cuidarán de ti. Y aquí está la familia de Dios para acoger. Aquí está la familia de Dios para ser fructífera, para mostrar nuevas relaciones, nuevos tratos incluso con los niños. Si el mundo pierde a sus niños, si el mundo no está interesado en sus niños, nosotros sí. Como nos enseñó Jesús, hay que parecernos incluso a los niños. Los niños cumplen un rol importante. La mujer igual, el hombre igual. Este es el lugar. Quizás tú estás buscando respuesta. Bueno, la manifestación de los hijos de Dios es la respuesta por donde Dios está actuando con su voluntad. Y te pido en esta mañana, en esta tarde, que puedas acercarte, que puedas pedirle a Dios que haga ver su voluntad en tu vida. Que puedas nacer de su voluntad o que Dios hable a tu corazón para quitar esa apatía, para quitar todo ese distanciamiento que quizás pueda haber en nuestras vidas a algún hermano, a la comunidad. Es necesario y la creación espera la manifestación de una comunidad de Dios, nuevas relaciones. Así que oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque no hay otra forma de acercarnos a ti, Señor, sino como hijos, Señor, por los méritos de tu Hijo, por los méritos, Señor, de tu Hijo, que dio su vida por nosotros, dio su vida en rescate por muchos, dio su vida, Señor, para que la vida de Él abundara en nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que has puesto, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, Señor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción, que llega a nosotros y nos hace clamar hacia ti, Señor. Padre, Padre. Gracias porque tu voluntad es un lugar seguro para nosotros. Tu voluntad es buena y podemos comprobarla en nuestra relación como hijos, Señor. Tú buscas una relación profunda, una relación práctica, una relación genuina, Señor, transformada. Una relación también que cambie nuestra mirada a los demás, que cambie nuestra mirada en la iglesia. Somos familia de Dios, Señor, y te agradecemos por la manifestación, por tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Señor, que los demás cuando pregunten también puedan anhelar como la creación, la manifestación de esta nueva identidad, de esta nueva humanidad que poseemos en tu voluntad, Señor. Esta humanidad rescatada, Señor, donde obra vida, donde obra, Señor, abundancia, donde obra seguridad. Quizás hay alguno o alguna, Señor, que no te ha conocido y está escuchando esta reflexión. Te pido, Padre, que seas tú convenciendo de pecado, que seas tú llamando al arrepentimiento para que pueda nacer de tu voluntad, Señor, para que pueda ser llamada o llamado hijo tuyo y pueda comprobar, Señor, como dice Pablo, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No busca, Señor, la muerte y la tristeza, el dolor, el llanto, Señor, sino que busca la vida, la alegría, Señor, el gozo. Sé tú, Señor,
causando eso en nuestras vidas, mayor convicción de confianza, mayor convicción de hermandad, de fraternidad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por eso, Señor. Amén y amén, Señor.